Que la paz del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Les saludamos desde aquí, desde la ciudad de Pasadena, California, a todos los lugares donde llega esta señal de este canal, su canal, Maná del Cielo, alimento o comida para tu alma. Gloria al Señor. Qué bueno que en este día nos ha sintonizado. Hay bendición para tu vida por medio de la palabra del Señor. Qué bueno. Enviamos un saludo hasta por allá, Fresno. Por allá tengo una sobrina, Mayra, y su esposo Rafael. Que Dios los bendiga y un saludo a todos en general también. Amén. Para que nadie se vaya a sentir. Un saludo a los hermanos de Guatemala, El Salvador, Centroamérica, Suramérica, México. Y naturalmente, muy especialmente para la gente de la ciudad de Colima, México. Que Dios les bendiga. Y me gozo porque el evangelio está llegando a todo nuestro país. Y qué bueno, a todo el mundo, por medio de la tecnología, por medio del internet, por medio de los medios sociales. Dios está cumpliendo su palabra que dijo, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y después de esto vendrá el fin. Pero no sin antes que toda persona escuche la buena noticia, la buena nueva, porque eso es el evangelio. El evangelio es la buena nueva, la buena noticia que Dios quiere que todo hombre, que toda mujer, que toda persona que está sobre la tierra, sobre el globo terráqueo, sobre todos los continentes, escuchen de Jesucristo, que hay un Salvador llamado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el único que salva, el único que perdona, el único que liberta al pecador, el único, aleluya, que señaló Dios, el Padre, a su único Hijo, para que por medio de él el hombre tenga perdón de pecados, tenga salvación y vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para todo hombre. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ningún hombre muera sin salvación. Muchísima gente desafortunadamente pierde la vida, muere sin Cristo, y el que muere sin Cristo muere sin esperanza de salvación. O sea que el que muere sin Cristo se pierde su alma por toda la eternidad. Pero recuerde que Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Los que tienen Biblia, abran sus Biblias en el capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Ok? Hechos capítulo 16. El tema se llama Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa o toda tu familia. Gloria al Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Amén. Y serás salvo tú y tu casa. No está hablando de la casa, de las cuatro paredes y el techo. Está hablando de tu familia. De tu esposa, tus hijos, tus parientes. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 16. Cuando doy los capítulos y las citas bíblicas, los versículos, me espero un momento porque yo espero de que usted abra su Biblia también. Y si no tiene la Biblia a la mano, pues por lo menos tome una libreta, un papel y una pluma, un lápiz, para que pueda usted apuntar las citas bíblicas. Que usted sepa, se dé cuenta de que estamos exponiendo la palabra de Dios, que no es algo que nos lo inventamos, sino que es algo que estamos dando con su base en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Amén. Voy a empezar a leer desde el versículo 11 en adelante. No comienzo desde el 1 porque por causa del tiempo, gloria al Señor. Y hay un subtítulo ahí en el capítulo 16 del versículo 11. Arriba del versículo 11 hay un subtítulo que dice: encarcelados
en Filipos. Amén. El apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Filipos por una razón que, vamos a decir, una causa que para mí en lo personal no es una causa de encarcelar a una persona por la razón, por el motivo que encarcelaron a Pablo y a Silas. Al contrario, deberían haberlos felicitado por lo que el Señor hizo a través de ellos al liberar a una persona que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Amén. Pero por la ceguera espiritual de las personas, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. Lo mismo que sucedió con el apóstol Pedro y Juan cuando subían al templo de la Hermosa. Hace unos días estuvimos hablando sobre eso. El Señor sanó a través de ellos a un paralítico y el resultado fue que los pusieron en la cárcel. En vez de darle gracias a Dios por el milagro que Dios había hecho a través de ellos, fueron encarcelados. Acá sucedió con Pablo, el apóstol Pablo, y con Silas algo similar. Amén. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Versículo 11. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. ¿Ok? Fue ahí en Filipos, en la ciudad de Filipos, donde aconteció esto que vamos a estar exponiendo en esta noche, en esta hora. Llegaron, dice, y de allí a Filipos. Filipos dice que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén. Si vamos a un poquito más arriba, vamos a ver de que no llegaron a Macedonia, porque Filipos pertenecía a Macedonia. Fueron dirigidos por Dios para llegar a ese lugar. No solamente llegaron por casualidad, sino que se le mostró en visión de noche al apóstol Pablo, y lo puede usted ver ahí en el mismo capítulo 16, gloria al Señor. Versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y verso 9 dice, oiga, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿De qué manera? En una visión de noche, ¿qué fue lo que pasó? Dice, un varón macedonio estaba en pie, miró una visión. El apóstol Pablo, que un varón macedonio, quiere decir que de Macedonia, para que fuera macedonio tiene que ser, era de Macedonia. Para ser macedonio ese varón tenía que ser de Macedonia. Gloria al Señor. Y ese varón estaba en pie en la visión que Dios le mostró a Pablo. Y dice que ese varón rogándole, le estaba rogando a Pablo en la visión y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, o dándonos por entendidos, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Para qué lo llevó a Macedonia? Y luego, pues, naturalmente que a Filipos los llevó Dios para que les anunciásemos, dice, el evangelio, que es la perfecta voluntad de Dios. Que eso es lo que hacemos, lo que estamos haciendo, anunciando la palabra del Señor, anunciando el mensaje de salvación a toda persona. Gloria al Señor, amén. Los que predicamos en la palabra anunciamos el evangelio. Ya le acabo de decir hace un momento que el evangelio es las buenas nuevas.
la buena noticia. En medio de un mundo lleno de calamidades, prendemos la televisión y vemos las noticias, pero puras calamidades, muerte por un lado, muerte por otro, desastre por aquí, desastre por allá, sequía por allá, fuego por allá, inundación por allá, muertos por allá, asesinados por allá, en un mundo lleno de malas noticias. Aleluya, los que predicamos la palabra del Señor, traemos la buena noticia. Anunciamos la buena nueva. Gloria al Señor. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén. Dice el versículo 12 del capítulo 16 de los Hechos. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, que es el día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde se acostumbraba o donde se solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Hablaron qué? La palabra de Dios. Hablaron a las mujeres en ese lugar donde se acostumbraba. Eso quiere decir donde se solía. Quiere decir donde se acostumbraba a hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Les hablaron el mensaje del evangelio. Y dice el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, se dedicaba a vender púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Amén. Si usted ha leído un poco la Biblia, va a ver que en el capítulo 10 también encontramos un hombre llamado Cornelio, que no tenía el conocimiento de Jesucristo, pero que oraba a Dios y adoraba a Dios a su manera, sin conocer al Señor Jesucristo. Esta mujer, también llamada Lidia, vendedora de púrpura, también adoraba a Dios, pero no había oído todavía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente tenía el conocimiento de Dios, como lo tienen los judíos, que creen solamente en Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre, pero no creen los judíos que el Padre tiene un hijo llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Lidia adoraba a Dios, pero no tenía conocimiento del Salvador, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y déjeme decirle que es necesario tener a Cristo en nuestro corazón, porque Dios el Padre le ha placido darnos vida eterna, pero la vida eterna está en el Hijo, está en su Hijo Jesucristo. Entonces es necesario tener a Cristo para tener la vida eterna. Gloria al Señor. Lidia adoraba a Dios el Padre, pero no tenía conocimiento del evangelio, no tenía conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mírenlo bien. Vamos a verlo. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? El mensaje del evangelio. Estaba oyendo, estaba atentamente escuchando las palabras que hablaba el apóstol Pablo. Amén. Mírenlo bien. Estaba oyendo esta mujer. Dice la segunda parte del versículo 14. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo quiero decirle que todos los que estamos en el camino del Señor, estamos en su camino porque un día Dios nos concedió
estar atentos a la palabra del Señor. Dios nos concedió un día escuchar con atención el Evangelio de Cristo. Pero pudimos escuchar con atención no porque nosotros seamos muy atentos a oír la palabra, no porque nosotros tomamos la iniciativa de estar atentos a la palabra, porque únicamente podemos estar atentos a la palabra de Dios cuando Dios mismo toma la iniciativa en nosotros y Él mismo nos concede, Él mismo nos abre el corazón para que estemos atentos a la palabra del Señor. Cuando entendemos eso, llegamos a darle gracias a Dios, los que ya estamos en el camino del Señor, porque Él un día nos abrió el corazón, nos abrió el entendimiento para que pudiéramos estar atentos y poder entender, porque nadie puede entender la palabra de Dios si no es Dios mismo el que nos abre el entendimiento. En este caso dice la palabra que el Señor abrió el corazón de esta mujer. Mírenlo, lo vamos a examinar otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Se lo voy a repetir el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y mira lo que dice. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se da cuenta? El Señor abrió el corazón de ella. Dios mismo abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estoy seguro que en este momento Dios está abriendo el corazón de muchas personas para que usted esté atento a lo que estoy diciendo yo. Que no estoy hablando palabras de mi propio corazón, de mi propio pensamiento, sino estoy hablando la Sagrada Escritura, lo que está escrito. Y Dios está abriendo tu corazón para que tú entiendas, para que tú estés atento a lo que estamos hablando, que es la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios por ello, de que Dios está abriendo el corazón de muchas personas en esta hora, para que estén atentos a lo que el pastor Isaías está diciendo. Bendito sea el Señor, amén. Y dice la palabra del Señor, y cuando fue bautizada, oiga, si Dios abrió el corazón para que estuviera atenta a la palabra, mire el resultado. Creyó en el Señor Jesucristo. Creyó en Cristo, porque mire el siguiente versículo dice, y cuando fue bautizada, ¿quiénes son los que se bautizan? El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. San Marcos 16, 16. Dijo el Señor, el que creyere, primero hay que creer en el Señor Jesucristo. Y luego, y fuere bautizado. Eso lo encuentra, mira. Puedes buscarlo tú vamos al Evangelio de San Marcos. Gloria a Dios, capítulo 16 de Evangelio de San Marcos. Amén. Es el segundo evangelio. Primero es Mateo, luego sigue San Marcos. En el capítulo 16 dice la palabra del Señor así. Versículo 15. Y les dijo Jesús, dando mandamientos a los apóstoles después de haber resucitado, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Se da cuenta que no dice el Señor Jesús ir y predicar el Evangelio a todo hijo de Dios, no, a toda criatura.
Porque antes de creer en Cristo somos criaturas de Dios. Pero Dios no quiere que seas simplemente una criatura. Dios quiere que seas un hijo de Dios. Y para ser un hijo de Dios, debes de creer primeramente con todo tu corazón en el Señor Jesucristo. Verso 16 del capítulo 15 de San Marcos. El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué pasó con Lidia? Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que hablaba el apóstol Pablo, a lo que decía el apóstol Pablo, o sea, a que escuchara el evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Entonces creyó al mensaje del evangelio. Pablo le predicó a Jesucristo a las mujeres que estaban reunidas, y de todas esas mujeres, a una el Señor le abrió el corazón, que fue a Lidia, para que estuviese atenta a las palabras que hablaba el apóstol Pablo. No sé si lo podemos poner nuevamente ese versículo. Versículo 14 de el capítulo 16 de los Hechos. Si lo podemos poner en pantalla para que los amigos que lo están viendo lo puedan. Si no tienen la Biblia, ahí está el versículo, mire. Ahí está. Para que usted pueda leer en la pantalla. Gloria al Señor. Claramente dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y lo que Pablo decía era que Cristo había pagado el precio de sus pecados. Que Cristo había dado su vida para salvarles. Pero que era necesario que creyeran en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el versículo 15 dice, y cuando fue bautizada, ahí está la prueba de que esta mujer creyó. Porque si no hubiera creído en el evangelio, no hubiera creído en el mensaje, Pablo no la hubiera bautizado. Si la bautizó es porque creyó en el evangelio, creyó en Jesucristo, recibió a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador de su alma. Lo podemos ver. Bendito sea el Señor. Por eso fue bautizada. Y cuando fue bautizada, no solamente ella y su familia, oiga, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa. O sea, ella les dio posada a Pablo y a Silas, les dio posada en su casa, dice, y nos obligó a quedarnos. Estaba tan agradecida esta mujer, Lidia y su familia, estaban tan agradecidos de que les hubieran llevado el mensaje, la buena noticia. Aleluya. Y habían creído, estaban con gozo, porque cuando se entrega uno a Cristo, recibe uno gozo, paz, seguridad, salvación. Y eso es motivo de grande gozo. Ella estaba muy agradecida, y dice que le rogó a Pablo y a Silas que posaran en su casa. Se quedaron ahí con ella, posó en su casa. Gloria al Señor. Ahora, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, los cristianos oramos a Dios. Amén. Los cristianos dedicamos un tiempo de oración todos los días. Gloria al Señor. Orar es hablar con Dios. Y dice Pablo, dice la palabra que cuando iban a la oración, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Tenía un demonio de adivinación. La gente que adivina, no adivinan por sí mismas. Amén. Es porque hay un espíritu de adivinación. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios desechó a un rey llamado el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Cuando murió, dice que la causa por que murió Saúl es porque primeramente se rebeló contra la palabra de Dios. No hizo lo que Dios le mandó a hacer, como
como Dios le había dictado. Y también dice, y porque consultó a una adivina. Por esa causa Dios desechó al rey Saúl y murió también, porque se rebeló contra la palabra de Dios y porque consultó a una adivina, cosa que Dios lo tiene prohibido. ¿Sabe que Dios tiene prohibido consultar a los adivinos, a los hechiceros, a los brujos, a los santeros? Dios tiene prohibido a su pueblo eso. Mucha gente ignora. Ahora, pero la gente que ignora es porque anda en tinieblas, no conoce la palabra del Señor. Lo más terrible y lo más trágico sería que una persona que conoce la palabra del Señor todavía se rebele en contra del mandamiento de Dios y que vaya a practicar esas cosas. Eso sería muy trágico. Cuidémonos de ello. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, ella tenía un apoderado, un hombre que era el apoderado de ella, y con su trabajo de adivinación le daba mucha ganancia a ese hombre. Mire lo que dice. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. No solamente tenía un amo, tenía varios apoderados. Daba gran ganancia a sus amos adivinando. Amén. Mucha gente iba a consultarla. Y por medio de ese espíritu que ella tenía, que no procede de Dios sino de Satanás, daba mucha ganancia a sus amos. Oiga, hay mucha gente que gana mucho dinero. Los brujos, los hechiceros, los que leen las manos, los que hacen limpia, los que hacen brujería, ganan mucho dinero. El diablo les da mucho dinero, pero para su propia perdición, porque esas personas nunca tienen paz. Están sirviendo al mismo Satanás y sirviéndole al diablo. Un día, si se mueren sin arrepentimiento, se van a ir por toda la eternidad al mismo infierno, al lago de fuego. Dios no quiere eso. Cuidado, no vaya a consultar a los brujos, a los hechiceros, no practique la adivinación, no practique la santería, ni la brujería, nada, porque eso es satánico, diabólico, no es de Dios. Y si no es de Dios, es de Satanás. Mucho cuidado. Esta muchacha daba mucha ganancia a sus amos. Puro dinero procedente del mal. Ese dinero no puede ser bendecido por Dios. Ese dinero te trae destrucción. Ganancia de las prácticas de adivinación. Ese engaño del diablo. Mucho cuidado. Mira lo que dice. O sea, esa muchacha, mire lo que dice. El siguiente versículo 17. O sea, esa mujer que tenía espíritu de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. O sea, levantaba la voz como una anunciadora. Iba delante de Pablo y de los hermanos. Iba dando voces, y fíjate lo que decía. Parecía como que era cosa buena lo que ella hacía. Pero fíjate lo que decía. Diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Sabe qué? Lo que ella decía era verdad. Era verdad lo que iba diciendo. Amén. Y cualquier persona que no tiene discernimiento podía haber dicho, gracias a Dios que nos mandó esta muchacha para que nos haga propaganda. Amén. Pero el apóstol Pablo era lleno del Espíritu Santo. Silas era lleno del Espíritu Santo. Y cuando alguien es lleno del Espíritu Santo,
Dios le da discernimiento. Amén. No importa el tiempo que pase para que disciernas, porque inmediatamente no lo discernió el apóstol Pablo, pero después de unos días, el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo lo que había en aquella mujer. Amén. Mira lo que dice. Y esto lo hacía, verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Okay? Muchos días, no dice exactamente los días, pero me imagino que eran tal vez ya 2 semanas, porque ya eran muchos días. 3 días no son mucho, 5 días no son mucho, 10 días no son mucho, pero ya más de 10 días ya son muchos días. Y aquí dice, y esto lo hacía por muchos días. Esa muchacha iba delante del apóstol Pablo, donde quiera que salía, la muchacha iba ahí donde iba donde iba Pablo y Silas y los hermanos. Allá iba aquella mujer como una propaganda anunciando, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Se da cuenta que el evangelio es anunciar el camino de salvación. El diablo lo sabe. Vemos aquí un espíritu del diablo hablando lo que es el evangelio. El diablo sabe que el evangelio es el camino de salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, el que anuncia el evangelio anuncia el camino de salvación. ¿Quieres salvar tu alma? ¿Quieres que tu alma sea salva? Gloria al Señor. Cree en el evangelio. Cree en Cristo Jesús y serás salvo, porque esa es la voluntad del Señor. Alabado sea Cristo. Dice el verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Oiga, de repente ya no le agradó al apóstol Pablo eso que iba diciendo esa mujer, aunque decía una verdad. Amén. Pero de repente el Espíritu Santo le reveló a Pablo que quien iba anunciando era dirigida por un espíritu de adivinación. Y desagradando a Pablo, ¿se da cuenta? De repente ya Pablo, el apóstol, no le agradó lo que iba haciendo aquella mujer. Oiga lo que hizo. Este se volvió, o sea, se dio la vuelta a la mujer, hacia la mujer y dijo, oiga, dice, y dijo al espíritu. No le dijo, no se dirigió a la mujer, aunque ese espíritu estaba dentro de la mujer, de esa muchacha. El apóstol Pablo se volvió y dijo al espíritu, le habló al demonio de adivinación, le habló al espíritu de adivinación. Oiga lo que le dijo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Se da cuenta? Se dirigió al espíritu que estaba dentro de esa muchacha. Esa muchacha estaba poseída y era dirigida por el espíritu de adivinación, y a ese espíritu se dirigió el apóstol Pablo y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Salió ese espíritu. Esa muchacha fue liberada de ese espíritu de adivinación en el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesús de Nazaret hay liberación. Hay salvación. Amén. Cristo rompe las cadenas. Cristo liberta a los endemoniados. Hay poder en el nombre de Jesús. Salió en aquella misma hora. Salió ese espíritu de aquella mujer. Y aquella muchacha quedó libre. Pero mire lo que pasó. Verso 19. Pero viendo sus amos, los apoderados de esta muchacha, los amos de ella que recibían la ganancia. Amén. Mire cómo es el diablo. La que hacía la adivinación era la muchacha. Y los que se quedaban con el dinero eran los amos.
La ganancia no era para ella. ¿Te das cuenta cómo el diablo engaña? Amén. Te dan mucho dinero, pero te lo quita. No era ni para ella el dinero. ¿Se da cuenta? El diablo no da nada gratis. Y si te da algo, te lo cobra. Y muy caro te lo cobra. El único que te da la salvación gratis se llama Jesucristo. Él no te cobra. Él por su gracia te regala la salvación de tu alma cuando crees en Él. El Señor no te cobra porque Él pagó el precio para salvar tu alma. Lo pagó en la cruz del Calvario a precio de sangre. Él derramó su sangre. Él compró la iglesia. Los cristianos lavados con la sangre de Cristo fuimos comprados a precio de sangre. La sangre de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, porque por gracia sois salvos gratuitamente. El que pagó el precio no eres tú por tu salvación. Cristo ya pagó el precio de tu salvación. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a tu alma. Bendito su nombre. Se da cuenta que verso 19 dice, pero viendo sus amos, los amos de esta muchacha que fue liberada, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, había salido el espíritu de adivinación, había sido echado fuera ese espíritu de adivinación en el nombre de Jesucristo. Y cuando vieron que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, o sea, arrestaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Se da cuenta? En lugar de darle gracias al apóstol por haber sido usado por el Señor para liberar a esa mujer, lo prendieron y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Mire qué mentira. Ellos no estaban alborotando la ciudad. Ellos andaban predicando la buena noticia, el evangelio. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y dice el verso 22, perdón. Y se agolpó, o sea, se agolpó el pueblo, se juntó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, oiga, le rasgaron sus ropas en público, ordenaron azotarles con varas. Era una costumbre antigua. En algunos pueblos todavía se usa castigar a los hombres con varas, públicamente. Eso hicieron con Pablo y con Silas. Ordenaron azotarles con varas, verso 22. Verso 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Le dieron instrucciones exactas al carcelero de que tuviera mucho cuidado, que no se le fueran a escapar, que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A pesar de que ya estaban encarcelados Pablo y Silas en un calabozo, y en el peor de todos, en el de más al rincón, el de más adentro, el más oscuro, todavía dentro del calabozo, les puso una cadena en el pie, el cepo. Los encadenó adentro. Amén. Miren lo que está pasando el apóstol Pablo y Silas por hacer un beneficio, por libertar a una muchacha que estaba poseída. Ahora están en la cárcel, en el peor de los calabozos, y están encadenados sus pies también. Pero Dios es lindo, Dios no se descuida de sus hijos, de sus siervos. Gloria al Señor.
Dice el verso 25. Pero a medianoche, ¿a qué horas? A la medianoche. Cuando la gente está dormida, cuando los brujos están trabajando, cuando los satanistas están comenzando sus operaciones de sus obras de maldad, sus hechicería, brujería, sus sacrificios que hacen con animales y con seres humanos, a la medianoche los siervos de Dios están orando. Alabado sea Cristo. Pero a medianoche es las 12 de la noche. Pablo y Silas están orando dentro de ese calabozo y encadenados. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No estaban tristes, no estaban quejándose, no estaban amargados, no estaban renegando. Están orando a Dios, están hablando con Dios y están cantando himnos, cánticos espirituales a Dios. Y dice la Biblia que los presos los escuchaban. Gloria a Dios. Cuando estés, hermano, pasando calamidad, aflicción, alaba al Señor, habla con Dios y cántale al Señor. Manifiesta que tú bendices al Señor en todo tiempo, no solamente en tiempo bueno, sino también en tiempos difíciles, en tiempos de aflicción. Debemos de cantarle también al Señor. Eso es lo que decía el salmista en el Salmo 34. Él decía, o dice, porque está escrita la palabra eterna, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. También se puede experimentar la presencia de Dios en medio del dolor, en medio de la aflicción, si hacemos lo que dice la palabra del Señor. Aquí vemos a Pablo y Silas encadenados en un calabozo de más oscuridad, de más al rincón, tal vez el más apestoso. Están encadenados sus pies, pero ellos están orando con Dios, están hablando con Dios y están cantando himnos a Dios. Y los presos, los demás presos que estaban en otros calabozos, les escuchaban. Así dice la palabra. Entonces, vemos que Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios hizo algo extraordinario. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto. Oiga lo que provoca la oración y la alabanza. Un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, sobrenaturalmente con el poder de Dios se abrieron todas las puertas y los que estaban encadenados se les soltaron por sí mismas, por el poder de Dios. Nadie vino a desatarlo, a abrir los candados de las cadenas, sino que por sí mismas fueron desatadas y las puertas se abrieron. Eso se le llama experimentar el poder de Dios. Repito, eso se llama experimentar el poder de Dios. Verso 27. Naturalmente que con el terremoto y lo que había sucedido, se despertó el carcelero, estaba dormido, oiga. Esto no estaba guardándolos con tanta seguridad, estaba dormido el carcelero. Verso 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se le había encargado que los custodiase, que los guardase, que cuidara de ellos, porque si se le iban, él pagaba con su vida. Y cuando él vio que las puertas se abrieron y las cadenas de todos se cayeron, se les cayeron por sí mismas, se iba a quitar la vida al carcelero. ¿Puede verlo? Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Oiga, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que en alguna cárcel, si les abrieran las puertas a todos los presos, usted cree que se quedarían ahí o que seguirían?
La respuesta es naturalmente que se irían. Se irían. Oiga, si están encarcelados, mayormente si tienen cadenas perpetuas o cadenas muy largas de muchos años, naturalmente que al ver las puertas de la cárcel abiertas y las puertas que dan para afuera, pues se irían. Lógico. Mas sin embargo, aquí se abrieron todas las puertas, dice la Biblia, y se les cayeron las cadenas a todos, pero ningún preso se fugó. Dios tomó el control de todo. ¿Sabe por qué? Ahí cayó la presencia de Dios. Y déjeme decirle que donde hay presencia de Dios, nadie se quiere ir. Todos queremos estar ahí experimentando el poder y la presencia de Dios. Gloria al Señor. Seguro que fue la presencia de Dios la que descendió ahí, de tal manera que ningún preso se quiso ir. Es como cuando estamos adorando a Dios y estamos experimentando la presencia de Dios. No queremos que aquello se termine. Nadie se quiere ir para la casa. El culto se hace cortito, aunque sea largo, cuando está la presencia de Dios. Eso sucedió ahí en la cárcel de Filipos. Amén. Cuando vio el apóstol Pablo que el carcelero se iba a quitar la vida, se iba a clavar la propia espada misma de él, dice el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. No te hagas daño, le dijo al carcelero. No te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Se da cuenta, están las puertas abiertas, las cadenas de todos los presos se había caído y las puertas todas están abiertas, pero ningún preso se escapó, ningún preso se fue, porque ahí estaba Dios, la presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, repito, no nos queremos mover de ahí, ahí queremos estar, ni aún los presos se quisieron ir. Gloria a Dios. El carcelero dice, él entonces, pidiendo luz, dijo, tráigame una lámpara, tráigame una luz. Se precipitó adentro. ¿A dónde? Del calabozo donde estaba Pablo. Seguro que el calabozo donde estaba Pablo y Silas estaba totalmente oscuro. Pero ahí estaba la presencia de Dios. Y dice que el carcelero pidió luz y se precipitó. O sea, entró rápido adentro y ¿sabe lo que pasó? Y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se arrodilló ante Pablo y Silas. Usted puede ver y se puede imaginar esa imagen. Al carcelero se le dieron instrucciones de parte de los magistrados que los custodiase muy bien, que no se le fueran a ir. Y ahora lo vemos arrodillado ante los pies de Pablo y de Silas. Mira lo que dijo. Y sacándoles, les dijo, este era el propósito de Dios. Este era el propósito por cual Dios permitió que encarcelaran a Pablo y a Silas. Dios había mirado que en la cárcel de Filipos había un hombre necesitado del perdón de Dios. Y no importa en la circunstancia en que Pablo y Silas llegaron a ese lugar, llegaron en calidad de reos, de presos, pero el propósito de Dios se estaba cumpliendo para con aquel hombre, el carcelero y su familia. Dice la palabra del Señor, el verso 30, y sacándolos, el carcelero sacó a Pablo y Silas del calabozo, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para obtener la salvación? Y aquí está, verso 31. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? ¿Qué le dijeron? La respuesta que es para toda la humanidad. La respuesta para todo aquel que se pregunta, ¿qué debo hacer para tener la salvación de mi alma? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquel carcelero
reconoció su necesidad de ser salvo, de tener la seguridad de la salvación. ¿Sabe por qué mucha gente tiene miedo a morirse ahora? ¿Sabe por qué mucha gente está atemorizada acerca de la enfermedad que anda por ahí, el COVID-19 y el Delta y no sé qué tanto? ¿Sabe por qué están atemorizados? Porque no tienen la salvación de su alma asegurada. La gente no tiene seguridad de salvación. Por eso la gente anda atemorizada. La gente no quiere que otra persona se le acerque, porque cree que está infectado y que le va a pegar la enfermedad, y que si le pega la enfermedad se va a morir. Y como no tiene la seguridad de la salvación de su alma, eso es el temor que le llega y vive atemorizado, porque no tiene la seguridad de su salvación. Los que tenemos la salvación del alma, porque tenemos a Cristo, tenemos a nuestro Salvador en nuestro corazón, le hemos entregado nuestra alma a Cristo, vivimos sin temor. Tenemos la seguridad de la salvación. Este hombre preguntó y dijo: señores, a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener asegurada la salvación de mi alma? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? La respuesta es la misma para hoy, para toda la humanidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Gloria al Señor. Hechos 16:31. Y le hablaron la palabra, ¿se da cuenta? Y le hablaron la palabra del Señor, lo mismo que le hablaron a Lidia, aquella mujer que Dios le abrió el corazón, y la bautizaron porque creyeron en el Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. ¿Se da cuenta? Amigo, ¿quieres ser salvo? Ahí donde estás. Cree en el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y su obra redentora que Él ya hizo, llevó a cabo hace más de 2000 años a la cruz del Calvario. Abre tu corazón a Cristo, cree en Él con todo tu corazón y serás salvo tú y tu casa. Ahí donde está, dile: Señor, creo en ti con todo mi corazón, te recibo en mi corazón, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador de mi alma. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves. Primeramente el Señor, si el Señor Jesucristo no ha venido por su iglesia, nos vemos aquí, primeramente Dios, el próximo jueves. Dios les bendiga.